La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Están buscando medio centenar de cadáveres. Los servicios de emergencia están buscando 48 cuerpos después del que se teme que haya sido el naufragio más mortífero de los que se producen en la ruta más mortífera, la que siguen las personas migrantes que tratan de llegar a España a través de la ruta canaria. Se estima que cada 3/4 de hora muere un migrante intentando llegar aquí. Sucayuco volcó este fin de semana frente a las costas del Hierro, isla que no tiene ya la capacidad para hacer tantas autopsias, cuando estaba recibiendo la ayuda de salvamento marítimo. Estaban cerca de la costa. La tripulación que acudió a rescatarles vio cómo volcaba la embarcación en la que ellos iban. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Pudieron rescatar a 27 personas, entre ellas hay 4 menores que llevaban 2 días sin comida, 2 días sin agua, y recuperaron los cuerpos de 9 fallecidos, entre ellos un niño. Pero vieron también estos efectivos de salvamento marítimo cómo la mayoría de los migrantes se hundía en el mar y ahora no está claro que se puedan recuperar sus cuerpos. De hecho, eso es lo más probable que vaya a pasar, que sus cuerpos no aparezcan nunca, según le ha descrito uno de los submarinistas de la Guardia Civil a nuestro compañero Nicolás Castellano. Durante toda su carrera profesional ha sido uno de los submarinistas que más cuerpos de migrantes ha recuperado de aguas canarias. Después de tantos días, una persona sentada en un cayuco, vamos, que caen como piedras porque están totalmente entumecidos y aparte van con cargas de ropa y demás que los hacen imposible pues quedar a flote. En fin, es bastante fuerte. Juan Ortega Machín, ahora en la reserva, ex capitán de los submarinistas de la Guardia Civil, asegura que las posibilidades de encontrar algunos de los cuerpos que se buscan ahora mismo en el Hierro son prácticamente ínfimas. Posibilidades de que emerjan, yo sinceramente viendo la zona del naufragio, creo que hay muy pocas, puesto que la profundidad hace que, aunque se produzca la acción bacteriológica de la descomposición de los cuerpos, la acción natural, no aumentan de volumen por la presión. ¿Cuáles son los que podrían emerger en estos días? Pues si alguno hubiera quedado a media agua, a propia profundidad lo va a apelmazar ahí abajo y no van a dejar que suba. La ruta canaria se vuelve a confirmar con estos últimos naufragios, no solo por parte de ONG, también por parte de Naciones Unidas, como la más mortífera del mundo. Cuenta además esta mañana al diario El País que la Fiscalía está investigando 4 casos de abusos y malos tratos en centros de acogida de menores migrantes en Canarias. Entre ellos, la denuncia que presentó un grupo de trabajadores sobre cómo, en el descontrol que hay en el hotel en el que estaban alojados, los mayores abusaban sexualmente de niños migrantes. Recoge también el relato de adolescentes gambianos que fueron encerrados en una habitación de aislamiento hasta una semana y se describen agresiones recurrentes. El delegado del Gobierno en Canarias nos va a explicar esta mañana las circunstancias en las que se produjo el naufragio de este fin de semana y también las condiciones en las que trabajan los efectivos de salvamento marítimo después de las quejas de algunos de sus trabajadores por falta de medios. Canarias, Andrea Expósito, buenos días. Sí, buenos días. Denuncian jornadas maratonianas y muy duras psicológicamente, con una semana de guardia a las 24 horas y otra de descanso. Eso siempre ha sido así, pero con los ritmos que están llevando en este momento, aseguran que es una temeridad tanto para los tripulantes como para las personas rescatadas. Como ejemplo, precisamente el de la Isla del Hierro, el epicentro ahora de la crisis migratoria, donde solo trabajan 8 personas y una salvamar. Ismael Furio es representante sindical. Dale la salvamar a Dara, que está sola ahí en el Hierro, hay que recurrir a que vengan guardamares de apoyo, llamar a la Heroínas de Sálvora, que el tío ha salido de Tenerife, pero claro, por rápido que baje, acaba de llegar, ya me dirás. ¿Qué decirte? Estamos como pollos sin cabeza aquí. Piden al menos 3 tripulaciones más de refuerzo y proponen que una embarcación que ha sido recientemente destinada a Baleares se dedique de momento a Canarias. La inmigración es el asunto que los partidos ultras han decidido poner en el centro de la agenda en Europa y algunos están consiguiendo sus mejores resultados. Ha ocurrido en Austria, donde la ultraderecha, con un discurso xenófobo, se ha llevado casi 1/3 de los votos en las elecciones legislativas. Consiguen casi el 29% de los votos. Los conservadores, que gobiernan ahora, se quedan en el 26%. Los socialdemócratas obtienen el 21%. Lo que está por ver a partir de ahora es si la ultraderecha del FPO podrá formar gobierno porque necesita el apoyo de otros partidos, y los conservadores dicen de momento que con ellos no cuenten, no al menos con el candidato que ha resultado ser el más votado. Informa Antonio Martín. Austria se entrega un partido fundado por antiguos nazis cuyo candidato Herbert Kickl ha centrado su campaña en mensajes xenófobos, se ha declarado admirador del húngaro Viktor Orbán, rechaza la ayuda militar a Ucrania, se hace llamar canciller del pueblo como hacía Hitler,
es negacionista del cambio climático y en su día lo fue de la pandemia. Eso sí, la extrema derecha necesita una coalición y aquí se abren varias posibilidades para el país. La primera, que conservadores y socialdemócratas como mínimo se alíen contra ellos. La segunda, que el principal partido conservador pacte con la extrema derecha como ha hecho en varios estados, aunque en este caso su candidato ha descartado que esa alianza pueda darse con Kikel como canciller. Y todo esto supeditado a la decisión del presidente del país, que es de los Verdes, y al igual que ha pasado en Francia, puede encargar formar gobierno a quien considere más estable, aunque no sea el partido ganador. Desde resultado en Austria, Bayo, ¿qué lectura hace esta mañana la principal prensa europea? Pues la de la sorpresa, o más bien la de la expectativa cumplida. La extrema derecha austríaca abre una nueva era, titula la BBC de Londres en su página web. Su victoria electoral supone un punto de inflexión en Austria, afirma el Corriere, mientras Le Monde en Francia habla de un hito histórico ante el mejor resultado desde la Segunda Guerra Mundial. El problema fundamental de Austria es que la extrema derecha hace tiempo que se ha convertido en una fuerza centrípeta que da forma a la política de su país, concluye el Frankfurter Allgemeine Zeitung. Herbert Kickl se autodenomina, como escuchábamos, el Volkskanzler, el canciller del pueblo, un término asociado al nazismo, destaca el New York Times, mientras en el Spiegel alemán titulan: mirar hacia Austria a veces resulta deprimente. El otro gran asunto internacional con el que empieza la semana son los ataques de Israel, que se mantienen sobre Gaza, se extienden a Yemen y que en un nuevo paso ya han llegado al corazón de Beirut. La primera vez desde que empezó esta ofensiva que las bombas de Israel golpean ya el centro de la capital del Líbano. Después de matar al líder de Hezbollah, el ejército israelí aseguró ayer que ha acabado también con otros altos mandos de la milicia chií. Pablo Morán, buenos días. Hola Ángels, buenos días. Y la última hora es que Hamas admite que otro ataque ha matado a su líder, al líder que tenía Hamas en el Líbano. Israel está descabezando poco a poco a los aliados de Irán. Narrará el viernes esos 3 líderes del Frente Popular para la Liberación de Palestina en el ataque en el centro de Beirut anoche, y este líder de Hamas al sur del Líbano esta mañana, tal y como ha confirmado la propia organización palestina. Eso al margen de los ataques israelíes de este domingo contra posiciones de los hutíes en Yemen. De momento, Irán modera su respuesta ante esta escalada, pero Eduard Solé, profesor de Relaciones Internacionales de la Autónoma de Barcelona, no cree que vaya a ser por mucho tiempo. El régimen iraní se siente acorralado hasta tal punto, ¿no?, que tiene que hacer algo, porque es que si no puede tener también incluso problemas internos entre las distintas facciones por parte de su propia población. Ya al inicio de la guerra se habló de los 7 frentes militares de Israel. En las últimas horas ha exhibido su fuerza en 3 de ellos, en Gaza, en Líbano y en Yemen, contra Hamas, Hezbollah y los hutíes. Pero estos ataques, Ángels, siguen dejando víctimas civiles. Más de 100 en las últimas 24 horas solo en Líbano. Según su gobierno, el primer ministro habla ya de 1 millón de desplazados. Es la 6ª parte de la población total del país. Hasta luego, Pablo. Hasta luego. Y poca novedad en el tiempo para hoy, porque sigue predominando el anticiclón, Jordi. Y eso se traduce en este dolor de cabeza para escoger el mejor vestuario. Hay que abrigarse ahora mismo, sobre todo en el interior de la mitad norte, donde tenemos temperaturas en muchos casos cercanas a los 5 grados, fresco en la mayor parte del país, pero con el sol que va a hacer, la temperatura subirá rápidamente y la tarde será algo cálida, con máximas de 25 a 30 grados. También algunas nubes durante la mañana cerca del Mediterráneo, a lo largo del día en Galicia, a ratos también en el Cantábrico. Solo en Galicia esperamos de vez en cuando alguna llovizna. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La Audiencia de Madrid decide desde hoy qué va a pasar con la investigación que el juez Peinado tiene abierta contra Begoña Gómez. La mujer del presidente del Gobierno, a través de su abogado, y también la Fiscalía han pedido que se archive la causa, y será la Audiencia la que decida si acota la investigación o si termina con el proceso que empezó a partir de la denuncia de Manos Limpias. Pedro Jiménez. La Audiencia de Madrid estudia los recursos de la defensa de Begoña Gómez y del fiscal Antonio Camacho pide el archivo de una investigación prospectiva que vulnera de manera sistemática los derechos fundamentales de investigados y testigos, y la Fiscalía que fijen al juez definitivamente lo que se puede investigar y lo que no, para evitar lo que llama causa general. Camacho recordaba en el recurso que la Audiencia de Madrid resolvió tras otro del Ministerio Público que solo veía indicios de delito en 2 adjudicaciones públicas al empresario y compañero de cátedra de Gómez, Carlos Barrabés, para los que ella hizo una carta de recomendación. Al estar abonados con fondos europeos, esa parte pasó a manos de la Fiscalía Europea, pero el juez ha
seguido investigando la vida profesional de Begoña Gómez a golpe de escrito de las 5 acusaciones populares de ultraderecha que coordina Vox desde el pasado mes de abril. Junto al juez son los únicos que ven caso, porque la Guardia Civil ya ha emitido 2 informes en los que tampoco ve delito. El abogado del Estado es ahora el abogado de la familia de Sánchez. Dice hoy en La Vanguardia Alberto Núñez Feijóo que asegura que España vive el mayor momento de inestabilidad política en 46 años. Ayer, la vicesecretaria del PP, Esther Muñoz, llegó a afirmar que este gobierno, el de Pedro Sánchez, está a favor de las ocupaciones de viviendas. Vamos a presentar una ley de vivienda. Hemos visto cómo toda la estrategia de vivienda del Partido Socialista ha sido un rotundo fracaso. Nunca el control de los precios solucionó absolutamente nada. Estamos viendo un gobierno que apoya las ocupaciones, que han aumentado un 39% en los últimos años. La otra voz política que define el arranque de la semana es la del lehendakari Manuel Pradales, que ayer en el Alderdi Eguna del PNV pidió un nuevo pacto político al Estado que incluya el reconocimiento de Euskadi como nación y advertía así al gobierno. Ya no son suficientes las buenas palabras ni las buenas intenciones. No, las competencias y el calendario están claros. El gobierno español tiene que pasar de las palabras a los hechos. Tiene que cumplir. El pacto obliga y Moncloa lo sabe. Obliga y lo sabe. Tienen que cumplir. El sábado fueron unas pruebas para ingresar en la Guardia Civil. Suspendieron las que se iban a celebrar al día siguiente por un error en la custodia de las cajas donde se guardaban los exámenes. Y ayer fueron los exámenes de la oposición para la categoría de informador que convocaba Radio Televisión Española. Había más de 5.000 inscritos. Se suspendieron las pruebas porque se filtraron las preguntas del examen, según denunciaron los sindicatos. Para este lunes se han convocado concentraciones de protesta en Radio Televisión Española. Mariola Lourido. La Comisión de Empleo de Radio Televisión Española, donde están la dirección y los sindicatos, se reunirá esta mañana para analizar todo el follón de la suspensión de las oposiciones a periodistas, la filtración de las preguntas y la fecha del nuevo examen. Irene, que viajó desde Córdoba, está cansada de tantos problemas. Pues no sé si están gafadas o no están gafadas estas oposiciones, pero desde luego cuanto menos lo parece. Y además el añadido de los desplazamientos, de cubrir los desplazamientos de hoy, porque evidentemente tiene que hacerse cargo Televisión Española. La cadena pública está estudiando pagar los gastos de desplazamiento y alojamiento. Hay opositores que vinieron desde Argentina, Estados Unidos o Reino Unido. Desde Murcia, este aspirante que se pasó sus vacaciones estudiando. De preparación intensa, de esfuerzo, de sudor, de noches sin dormir, de pesadillas, de mal humor. Hay mucha rabia por la falta de información oficial. Marc Alonso. Me parece una puta vergüenza que nos enteremos, 1, por redes sociales y 2, que la explicación que den se base en un disculpe las molestias. A la ventana de una de las facultades en Madrid salió el director de Recursos Humanos de la corporación, que ha presentado ya denuncia ante la policía y ha abierto también una investigación interna. Lo comentábamos a las 7:30 con Javier Ruiz. Hoy se acaba septiembre y por primera vez en los últimos meses se acabará con el Euribor por debajo del 3%. Es, como saben, el índice de referencia de las hipotecas, y este descenso tiene un efecto inmediato no solo en quienes ya pagan un préstamo, sino en quienes lo buscan. Jordi Fábrega. En el 2,93% va a cerrar el Euribor este mes de septiembre. Es la primera vez que está por debajo del 3% en 2 años y firma su 5º mes aliviando los bolsillos de los hipotecados. El coste de un préstamo medio de 150.000 euros a 25 años se reducirá unos 105 euros cada mes, y eso es bueno para los hipotecados, pero también para los que buscan una hipoteca, porque ahora mismo los bancos ya han empezado a bajar sus precios. Laura Martínez, de iAhorro. Hemos conseguido llegar a esa tormenta perfecta para que ahora las entidades financieras se animen y podamos encontrar pues hipotecas fijas en torno al 2%, algo que no veíamos desde hace casi 3 años, o la hipoteca mixta en torno al 1,5% en el plazo fijo. Y todo indica que el Euribor seguirá bajando hasta finales de año, animado por nuevos recortes de tipos de interés del Banco Central Europeo. En Francia, la noticia hoy es Marine Le Pen, que se sienta desde este lunes en el banquillo de los acusados por un presunto desvío de casi 7 millones en el Parlamento Europeo para financiar a su partido. El juicio, y según cómo vaya, puede comprometer sus opciones para presentarse por 4ª vez a las elecciones presidenciales de 2027. Ella está acusada de haber pagado con dinero del Parlamento Europeo a personal que trabajaba para su partido, haciéndoles pasar por asistentes en Bruselas. El Papa Francisco califica a los abortos de homicidios y a los médicos que los ejercen de sicarios. Lo ha dicho este domingo y dice que no admite ninguna discusión al respecto. I medici che si prestano a questo sono, permettimi la parola, sono sicari.
Sicarios, decía, y antes de decirlo, el Papa anunció que va a iniciar la beatificación del rey Balduino, el rey de los belgas, porque ha dicho, fue valiente y ante una ley de muerte él no la firmó y renunció. El monarca Balduino renunció temporalmente en el año 90 para no firmar la despenalización del aborto. Las reservas de agua en España se reducirán un 6% solo en los próximos 25 años. Es una media, pero la reducción de lluvias por cambio climático será aún mayor en Canarias, Baleares y Andalucía. Estos son los datos de una investigación del Oeste Español de la Sostenibilidad. Es un centro con científicos de universidades de nuestro país que recoge un nuevo informe de Greenpeace sobre el futuro del agua en España que se publica hoy. Javier Gregory. Las regiones más afectadas por esta reducción importante de las reservas de agua en nuestro país durante los próximos 25 años serán Canarias y Baleares, con una bajada del 8%. Pero los pantanos de la cuenca sureste de Andalucía, desde Almería a Málaga, les siguen muy de cerca porque sufrirán una disminución del 7%. Además, los embalses de dos grandes ríos de la península ibérica también tendrán caídas del 6% en las próximas 2 décadas, el Guadiana y el Guadalquivir, seguidos del Segura con un -5 y el Duero con un -4. Este es el resultado de una investigación realizada por el OSE, el Observatorio de la Sostenibilidad de España, un centro científico independiente formado por expertos de universidades y que contiene el nuevo informe que publica hoy Greenpeace sobre el futuro del agua en España. De media, las reservas de agua en nuestro país bajarán un 6% solo durante los próximos 25 años. Y ahora mismo los embalses españoles de media no llegan ni siquiera a la mitad de su capacidad total y además en el interior de Cataluña y la costa mediterránea el nivel ni siquiera alcanza ahora el 30%. Hoy por hoy noticias. Y en 10 minutos el abierto. Hoy vamos a compartir nuestra mesa de análisis junto a Ignasi Guardans, Mariola Urrea y Antón Losada. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.